Claro, porque yo pensé que había sido medio en contra. Fue en contra, me parece. Pero él dice que no sé si la peinó a alguien. A mí la peinó a alguien. No, la peinó, la peinó. Pero en La contra. Uno de peinó ellos. George. Uno de atrás. No, uno del Lugano. Claro, la peinó. Pero George. No, no, no. No, el del Lugano. Uno del Lugano. Ah, uno del Lugano. Claro, como que la quiso sacar y fue gol. Che, vos sabés que no sé si filmó, boludo. ¿En serio? Cuando yo apreté, viste que tira la luz azul, está grabando. Sí que la puse grabando. Ok. Ahora cuando voy a sacarlo, boludo, está como la pantalla, viste, cuando inicia, Sí. como que está helada, boludo. No. Y me pongo a ver en la parte de videos, viste, iba como que tenía viste cuando se rompe un archivo, Sí. que está que pone como una carpetita con una carita triste. ¿Viste? No me digas, me quedaron todos los precintos ahí. No. Porque me quedó el precinto puesto ahí, boludo. No lo corté. Así que capaz que lo puedo enganchar de nuevo. ¿Y por ahí? Ojo. Porque no creo que lo saque. Ahora si uno se pone a volver y me lo cierra. Y siempre hay uno que está... ¿Viste cuando menos querés pasar? Lo que paja, boludo. Cuando vos sabés que creo que no filmé una verga. Igual en el como arriba te dice lo que gastó de coso, de memoria, y como que tengo menos número, algo filmó, pero tengo que ver, ojalá que cuando conecte la PC que esté ahí el video, boludo, pero me pareció raro que como que está la pantalla de inicio, boludo, no, como que estaba tildada. Que encima no hubo un pelotazo, nada, si me decís que hubo un pelotazo, bueno, si capaz se rompió, yo Che, Gatti tiró la boluda, ¿no? Gatti tiró la boluda, ¿no? Sí, a mí me dijo ¿Cuándo que va a venir? Una hora va a venir. llego y pago las canchas, me dijo. Es lo último que sé. Pero... Qué bajón si obviamente se tuvo que dar toda la vuelta, imagino. Ya son 10:30, boludo. Claro. ¿Qué va a venir, boludo? Igual seguro que vaya lo de Charo porque está cuidando unos gatitos. Entonces capaz que bueno, ya fue, viene acá una hora y se va. Sí, chao, nos vemos chicos. Buen Chao. fin de... Para mí es porque también vino con cosas. Para mí se lo corta el mismo, boludo. Yo creo que sí. Yo hacía lo mismo, boludo, en una época. Discúlpeme, hablando de baby. Al final acepté los dos gatitos. Viste los gatitos que estaban cuidando más. Gaby, me muero. Así que voy a tener dos gatitos. Pero ya tenés gatos vos. Tengo una sola, una gata. Ah, una. Que ya tiene como 13 años, está re bien igual, pero no quería tener más gatos. Porque onda, después te querés ir de vacaciones, tenés que dejar a alguien cuidando. Si lo cuidas bien, te volvés re dependiente. Sí. Va a tener que estar. El tema, onda, sí, onda. El tema del gato, yo he ido de vacaciones, que me cuidó, a veces pasaba. Onda, no es necesario pasar todos los días. Onda, le dejar un tarro de comida y saben administrar. Mire que los perros como más que pum, 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 comen. No, vos le dejas una olla de comida a mi perra Listo. y Se lo come 5 todo. minutos lo bajas. Claro. No, y El ca- Azul, mi gata también he tenido, he ido y le dejaba capaz que el tupper. Y la chabona comía durante 5 o 6 días. Ah, ¿sí? La iba a ver una Claro. vecina como parece que estaba viva y todo, pero ella... Claro, pero onda, ministra. Está bien. Así que tenés dos gatitos nuevos. ¿Cómo le pusiste nombre? Ya tiene. Ah, ya vienen con nombre. Sí, acá lo voy a dejar. Uno se llama, viste que había uno que era muy débil. Son 3. Uno me lo agarraron, onda, yo dije, bueno, ya fue, dame los 3, porque me da cosa separarlos. El chabón no quería más gatos, se quedaban 3. No, pero aparte, viste que como están en ese momento de que duermen todos uno arriba del otro, entonces me da cosa. Bueno, y la señora que
que quiso el más grandecito de los gatos, quiere uno solo, ¿viste? Yo te lo tres, parece. Bueno, yo dije, bueno, ya fue. Primero le dije, dame los tres, dijo, pero hay uno que ya lo tengo señado, regalado y bueno, ya fue el otro. Y los otros dos es uno, el que dan es el más gordito, el más, ¿Cómo? el que da, El que daban. es el más gordito, onda es el más normal, porque tuvieron conjuntivitis, ¿viste? Entonces hay uno de los gatos que capaz que iba a ser tuerto. Ay, no. Sí. Pobrecito. Y onda, yo tuve una gata tuerta. Sí. Se manejan re bien igual. Sí, No sí, se se trama. acostumbra. El tema es que no se me infecte, ¿viste? Onda, Sí, estar atento a eso. y bueno, y el más chiquitito de todos es demasiado chiquito. Onda, como que quedó, como ponerle un ejemplo. Cuando la fueron a pesar, cuando fueron a la veterinaria la primera vez, quedó adentro. Está ahí a donde está el auto, ¿viste? Onda, ponerle que uno pesaba 150 gramos, el otro pesaba 100 y este pesaba 50. Claro, re chiquito. Onda era muy bebé, claro, desnutrido, porque aparte la madre como que medio lo abandonó, ¿viste? Claro, como enfermo. Sí. El tuerto encima. Ese es no sé si va a ser tuerto o ciego, no sé, Ay, porque es muy chiquitito claro. y tiene un ojo lo perdió porque ya como que lo va alargando. Claro. Y el otro, yo hoy que fui a visitarlo, está en la novia de verdad. Es como que hizo como un reflejo, ¿viste? Cuando hace así, Sí. como que hace como, no me toques el ojo, entonces capaz que ve ese ojo. Conozco que a veces repuntan. Sí, Tienen suerte. sí, Tienen suerte. Yo tuve una gata 18 años, terrible, o sea, de toda la vida. Tuve esa gata. Y cuando se murió, no creo, el año pasado o el anterior, mi vieja dijo, no quiero más gatos, basta, ya nunca más. Y estaba mirando ese Facebook, porque viene como todas las madres, y dio una adopción. había una gatita negra en adopción que era tipo una mierdita, o sea, era un trapo, era así, literalmente así, y la habían encontrado y la niña por eso no la puedo tener, no la ven, necesito alguien que la cuide constantemente, qué sé yo, y me dijo eso, y la adoptó. Ya está, de vuelta a empezar. Sí, pero las primeras veces eran muy chiquitas, o sea, no tenía ni 40 días, ¿entendés? Era... Ponele estos tienen 15 días. Claro, son Ondas, muy bebés. son muy bebés. Sí, son una ratita. Bueno, Amanda, que es mi gata ahora, tenía, no sé, tendría 20 días con mucho, ¿entendés? Sí. Era muy chiquita. La llevamos a la veterinaria y dijo, y no creo que sobreviva, porque yo tenía diarrea. Hacía diarrea bastante. Ah, Y no sé, se va a acabar muriendo. Y la veterinaria dijo, no creo que sobreviva, que todo llorando, dramáticos. Y la chava se pintó re bien. Como que se desarrolló, se terminó de desarrollar. sí, porque en realidad no está desarrollado. Onda, Re bien, contacto, la re sana. re piola. Sí. Ponele, acá le están dando con una mamadera de leche para gatos bebés. Sí, y después con una jeringa así le están dando en la boca como un antiviral o algo así. Y también había otra cosa que estaba... Lo que sí que también la veterinaria le recomendó la punta de la jeringa cuando le dé la cosa, la antiviral, le pongan un poquitito de miel, porque es como que cuando se levantan es como que están así, como débil, para mí puede ser que le falte azúcar o algo, ¿viste? Claro. El más chiquitito, bueno, tiene que...
bueno, ¿y cómo se llaman? No me dijiste. Bueno, el del medio vendría a ser, se llama Segundo. Yo dije, bueno, nació con 70 años Segundo. ¿Y el otro? Y el otro Panchi. Panchi porque es medio panchito, ¿viste? Porque no se quiere levantar. Segundo, me encanta. Segundo. Y ya fue, le dejé, boludo. No, No, me ya. encanta Segundo, qué lindo. ¿Cómo te llama Amanda? Mi viejo. Así que nada, ahora el lunes me la da. Ah, le estaban poniendo colillo en los ojos, estaban limpiando. Para la conjuntivitis, ¿viste? Claro, para que repunte. Aparte, viste, los gatitos cuando son bebés son re feos, cuando son muy chiquitos. Parecen gauchitas, viste, las caritas. Son horribles. Las caritas voy a decir, qué lindo. Y en realidad no son lindos. Unas pelas de mierda. Sí. Miren, te voy a mostrar a Amanda, no sabes lo que era, boludo. Viste, tiene todos los ojitos, viste, así como medio enfermo, viste. Sí. No lo que era Amanda. Era un espanto. Era feísima. Re inflada. Horrible era, pobrecita. Encima era muy chiquita. Tiene patas largas. Sí. Y mirá la hora, re linda. No, era muy fea. Yo no me daba cuenta que era tan fea. Yo la miré y decía, ay, qué linda. Pero no. Claro. Son feísimas los gatos, bien bebés. Sí, bien bebé. Por ejemplo, el que es más grandecito, ya como que tiene más carita de gato formado, ¿viste? Porque ya pesa, creo que pesa 250 gramos, algo así, el otro pesa 100, 150. Así como mucha diferencia. Lo que sí detesto de los gatos bebés es cómo gritan. Sí. Encima, dice que cuando grita uno empiezan a gritar todos y todos. No sé qué carajo gritará, ¿viste? Amanda es muy muda, pero no me gusta ahora tampoco, es raro. Como que, o sea, se le pasa algo, se le pisa la pata o algo así, pero si no habla. Voy a poner el del medio es el más grande de todos. Ah, claro. El de izquierda es segundo y este que se metió abajo, onda es como que se reinvolucra con los hermanos, onda como que camina y se va. Y ellos no lo apartan, onda incluso le rompen la bola. Onda empiezan a jugar y lo pisotean todo. Qué raro que no hayan salido tan deformes nosotros bien. Sí, una vez que era el segundo, bueno, ahí quería filmar y no podía. Es como que tiembla, ¿viste? Sí. Todo bebé. No sé por qué tiembla. Mirá lo que es. Sí, mi amor. Se llama. O sea, yo tuve un gato colorado que era mi gato. Cada uno tenía su gato. Mi vieja tenía uno blanco, yo tenía uno colorado y quedó la gata negra de mi viejo. No, el colorado este yo lo había redomesticado. Este venía a mi pieza y se quedaba así al costado de la cama esperando la orden para que yo medio que pedía permiso para subir, ¿viste? Bueno, y ponele si subía a mi cama y estaba acá, viste, rompiendo la huevo. Y después yo cuando ya me iba a dormir, yo le hacía seña que vaya a los pies, viste. Y iba ahí, quedate ahí y se acostó. Onda de estos chiquititos que voy a domesticar así. Qué raro, porque los naranjas suelen ser malos. Tipo, No, tienen este carácter, es ¿viste? re bueno.
tiempo, ¿no? Sí. Iba a poner una remera, tengo baja. Pero voy a dejar que termine. ¿Qué cosa? ¿Te vas a poner algo más? Una remera, me quiero una remera más. Me traje otra remera y otro buzo. Ay, quiero poner otro buzo. Pero dije, no me voy a llevar la campera grande, alta paja. No. Pues vine a cargar todo el día con la campera y hacía calor. Así que dije, me llevo otra remera y me llevo otro buzo. Pero otro buzo me da un poco de paja. Tengo muy abrigado. A los Facu Rothman. No debería valer. No vale Valer doble. mucho lujo. No lo vi, no lo tengo atención. No, sí, man, murió el arquero y después definió el taco. Che, Seba Caballero es un tractor, Sí. Para Y si juega un partido todos los días. Juega partido todos los días, boludo. Lo tengo en Instagram. Sube con la pachuneta en un torneo no sé qué lugar. Onda, tiene 40 equipos. Yo le llamé para mi equipo mañana y me dijo, no puedo tener un cumple. Sí, un cumple con pachuneta tiene en la cancha. Un poco dedicado. Sí. El tema no es jugar, el tema es la plata. Juega 20 equipos. ¿Eh? Sí, una buena camioneta. Es una gran guita, claro, son 10 lucas. Onda, sí, ponele por cada uno 8 lucas. Y tiene 4 equipos. Onda, ¿qué? Va todos los fines, decía todos los fines juega. Sí, yo a veces calculo ese tema, porque en el otro torneo hay un arquero que mínimo está en 3 equipos. Sí, y ahí ya está. Imagínate que gaste, no sé, Que no solo es si viene en auto o Sí, que salís y va a que tomar se algo. mueve en auto o toma algo, come Ah, no, toma sí, algo. no. ¿Cuánto tenés que tener por fin de semana? claro, porque no es que juega un fin de sí, un fin de no, No, es línea todos todo. los fines de semana. Ya es un ritmo que hay que mantener. Ponerle que gaste como 25 lucas Por fin de por fin de, calculo a los chicos, son casi ponele, 100 lucas. el que ponele bien y juega un partidito son 10 lucas mínimo, tomando un agua mineral, o sea, No, ni eso, tomando agua de la canilla. claro. Que no pasa, porque vos salís y te tomás una birra, vas a comer, más haces un fin de... Haces todo el plan completo. Este es muy yo. Sí, ¿Viste? sus fibras. Sí. Sí, sí, sí. ¡Rayson! ¡Leo! Aparte juega igual, corre igual. Puede ser. Y los domingos los seños llevan la esposa, los nenitos, la heladerita, ¡Perdón! Un plan. según la sed que les toca, hay unas que tienen parrilla, prenden fuego y tiran pati, tiran algo Claro. para todo el equipo. Bueno, pero ya son grandes. Y claro, pues ya son grandes y comen los nenes, las esposas, todo, pero No, que sé, ya hay que son- mantenerlo todos los domingos. Sí, obvio. Re. La Fox. ¿Qué trajiste el Raymond? Sí. De campeón. Ah, ya antorcha todo. Antorcha. Yo se lo doy, ya fue. Hola, no. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuánto va, Facu? Nada, no. Los de Celeste ya salieron campeón hace mucho.
4 birras. A esta altura. Puse la GoPro, pero creo que se tildó. ¿Dónde? No, anda, en el partido anterior. Y Yo lo puse a filmar, pero después cuando fui a ver, anda, yo vi que estaba filmando cosas. Pero después fui a ver y tenía como, viste, cuando prendí la cámara, como que estaba tildada, boludo. Y entonces después entro y en la parte de los archivos, como viste cuando se daña un archivo que está como una carpeta triste. Bueno, y entré, espero que con la computadora capaz se vea, no sé, boludo, ojalá, porque hay una tapada de Facu, un gol de Seba de tiro libre. Ay, ojalá. Pero bueno. Mira todo lo que tengo. Mira todo lo que tengo. Hermoso. Gracias, Gaby. Me hace muy feliz. ¿No te hice casi igual con lo de las vendas de comprar tu cuenta? No, porque con cajita, pero... Hasta ahora. Igual hay dos acá. ¿A nada? No, genial, gracias. Buenísimo. ¿Qué te compraste uno? Me lesionaron ahí. Sí. Son buenos. Era hora que escucho música. Te compraste vincha, boludo, te vas a quedar pelado. Te va a quedar así. Ay, sí. Mostrá la picadura. Mirá, ¡ay, qué lindo ahora! Mirá los dos toquecitos. Decí que tenía fútbol 5. Pero vos tenés que venir con botines, boludo, a trabajar. Tengo, podría venir, ¿no? Claro, onda, ella tiene reglamentario los ombú, tiene ¿Vamos qué? con los ombú. Los que usan los trabajadores de la punta de acero. Me encantan los zapatos. ¿Y te piden disculpas? No, onda como que la típica. Pisaron todo, siguieron así corriendo para allá. Ni miraron nada. ¿Qué equipo? Y yo quedé ahí toda. El primer partido de todos. Oh, sí, igual fue. No, eso, boludo. Decí que el Chueco consiguió. Sí, me contó todo. Era para decirle no vengan más, boludo. Al primo de Jean, boludo. El primo de Jean, boludo, un pelotudo. Sí, se chocó el auto acá en la puerta. ¿Qué? ¿Quién? Cian. No, es un... Cian. ¿Es tarado? ¿Qué, de frente acá? Acá en la entrada. Allá. Pero ahora recién. Sí, ahora tengo un video. ¿Pero con quién? Porque dice que estaba, viste, él no me dijo que no, pero él se puso al celular. Sí, estaba boludeando. Vino uno de frente. Y no, que una mina frenó de golpe y se la comió. Sí. Ah, no, es eso que no pasó nada. No, está el auto, el auto está hecho Le polvo. dieron un besito. ¿Rompió mucho la trompa? No, Jean, pelotudo. Aparte no podés chocar en Sarmiento, hijo de puta. Me parece que hay cambio al pero sacá, tipo acá es acá en la entrada. No, zafó que el capó lo estira, boludo. Pero el otro no se hizo nada. No. Es como... Es como cuando choquea a Tony. No sabía que choqué a Tony. Dice mierda. Digamos, salíamos... Sí, onda... íbamos el año pasado... El año pasado íbamos a comunicaciones. Era como... Y ahora lo reemplazó Ciudad. Va a Ciudad del Banco. Bueno, salí así. Te decía, menos mal igual que choqué a Tony. Si no me tenía que quedar a piña. Y porque onda la calle de... Es así. Sí. Y más cuando estoy manejando. Bueno, está en la avenida. Una avenida ahí, no sé si fuiste a comunicación alguna. Bueno, hay una avenida que hay metrobús, pero es un metrobús no como el de Cabildo que está todo como cerrado. Ahí como que se hacía ancha la cosa
Bueno, yo me voy por allá. No, de que lo Y yo no conocía ese lugar. ¿Por qué? Bueno, se me vino el Metrobús cuando era el... O sea que hay 2 partidos, ¿no? Y bueno, yo me tiro para allá y me frena un auto acá. Onda, yo mirando para entrar porque encima era un caos. Me dijo si Frena. podía mandar a otro. Yo me había olvidado. ¡Pum! No podía que le había dicho ya. Pero le hice mierda. De 9 y 10. Mi auto sano. Onda, igual en mi auto tuvieron que cambiar para golpe y todo. Pero sano. 7-8 queda espera. O sea, yo no vengo mañana, boludo. ¿A qué mandaste? Ah, sí, mando, baúl, ya está. sin Ya nada. arreglé, ya todo. ¿A qué mandaste? Frente a uno negro que Y viene. después se va. Tranquilo, Veo al ruido todo. ¿Seguro que viene? Sí, ya está, amigo, ya está todo. Y otra vez lo que dije hoy. Sí, en realidad sí. Porque si no... Yo mañana hablo con él ¿Cómo va? a las 5 de la tarde. Si no viene, vengo yo de última. Quedé tranqui. Pero 7-8 era el Pero pelo. ¿cómo vas a hacer si vas a estar triste? ¿Eh? Vas a estar triste, ¿cómo vas a hacer? Oh, acordé de mañana. Me dijiste espera ahí. Vengo de bronca y me agarro las piñas con él. Aprovechá, ganas, ganas. No, encima si pierde River no viene Pelaído. Que decía la primera hora, ¿eh? ¿Qué no va a venir, boludo? Si ya Sí, dijo que joder, sí, no. No vino por River una vez, boludo. Ojalá que gane River. Ah, mañana River gana 3-0, boludo. Ah, entonces no, perdemos, no. boludo. ¿Qué? Pero en serio, Perfecto, por eso. excelente. Muy linda copa, amigo, Mira ahí, el foto de la del juego es increíble. creo que es la mejor copa de la De la historia, ¿no? ¿Te acordás las copitas que regalaron? La rota, esta es la mejor. ¿Quién la ganó? Peruqueiro. No, Ok. 2 tamaños. Ahora puede juego ganar de todo. foto, lo pedís. 2 lo tenés. tamaños. No cualquiera, tiene 2 tamaños. Andate el pie. Ah, lo podría vender ya que estoy. Sí, qué linda, esta es re cómoda, me encanta. Che, al primo de Jean, boludo, va a ganar algo. Al primo de Jean. Ah, ¿todo bien? Ah, ¿Sigma dónde juega? ¿Acá? Sí. Ya te agarra el segundo tiempo ahora. Mira. otro equipo. ¿No? Amigo, yo agarré y le dije, bueno, hago jugar un amistoso, ustedes váyanse con tal, si no pagan el coso. Y aparece el checo, ahí está mi amigo Badri. Se calzó la remera verde del Nico. Y arrancó. Lo cargaban, lo cargaban, sí. Lo cargaban lo del Lyon. Porque después de todo fue tranquilo. Sí, lo llevó. ¿Perdió? Ganó. Encima de eso. Qué bronca. No, Aparte muy ahí el que pesa menos de 90 kilos no juega ahí. Ah, no, sí, viste lo que ¿Qué hace Llega. Yo voy a aprovechar que está ahí y me voy a mear. No sé. Igual está como... No sé si picado, pero juegan bien los dos. Me parece que la cara Me cubrí que bueno. Sí, cuando vengas a jugar acá. Yo qué hay que hacer, boludo, lo que un verdadero 4 sabe. Después mañana yo aquí hice el pronóstico, vos que sabés el pronóstico. Mañana lindo día. No mucho sol, pero 25 grados. ¿Y por qué Pelaída ves que llovía? Yo el domingo. Sí, así dice acá. Oh, no. Una cagada, ¿no? El domingo es jornada larga. Sí. Allá en Platense jugó Fábrica de Champán contra la banda de Grace. 1000-0, ¿no? 20-0 creo que salió. Muy triste. Unos eran unos nenes de computadora y los otros jugaban todos a pensar. No, pobre. Cuando yo decíamos que tengo unas ganas de entrar
Sí, aunque sea para ayudar. Y hay una que la tienen tipo. Es el arco, el chabón está acá. Sí. Se da y patea al arquero. Tenía todo el arco abierto. De al lado del arquero, el arquero no le salió, tipo, se iba a dejar de hacer gol. Se la tiró al arquero. Queríamos morir. Igual iban... Digo esto. Sí, pillo el delantero. Está buena la camiseta, Sí. Muy buena camiseta, la verdad. Lindo color. Sí, igual entró un equipo ahora que quería probar porque son más chicos. Deben tener 13. ¿Cómo se llaman? Ah, no sé, boludo, me olvidé. Y bueno, entonces le dijimos con Jen de armarle contra estos que perdieron 20-0. Obvio. Así, o le subimos Chopa es línea D. Sí. Se van cambiando el nombre. Boludo, yo entré en pelota, a todo pelota, no sé, en 2019 ya estaba el Ya pibe. estaba, sí, Nico Zárate. Sí, ya estaba jugando, boludo. Tenés mi edad. Yo también desde que arranqué a jugar ya jugaba a su 15, no sé por qué él no avanza. Yo ya estoy de mayores, aún sigue su 16. Sí. No sé, boludo. O arrancó a jugar con 11 años, o no sé, boludo. Hijo de puta. Hicimos un par de videos de Instagram. Bien ahí. ¿Algo de la Santa? No, con Santino. Vinieron dos pibes que son con micrófonos. Ah, sí, los de redes nuevos. Sí. Mateo y otro pibe más. Y en uno estaban haciendo Santi y Jean. Santino no sé por qué tenía un joystick y hacían como que controlaban el partido. Muy bueno. Dale. Yo tengo el inflador ahí. Y tengo los piquitos acá. Voy a volver a las 2. Sí, no me encanta. Todavía no salió. Pará. Y no lo perdamos, boludo. Tiene varias puntas. Sí, pero onda que quede como teníamos antes en el botiquín, las puntas de cada una en el fondo del... Igual ahí quedan 5 puntos. Yo le dejé una en mi Vale, voy a apagar. Así.
Qué pájaro de la cámara, boludo. Que no grabó. Y ahora está grabando. No, la saqué. Quería grabar solo un partido para ver qué onda. Claro. Me parece que no grabó. Pará, estaba re lejos, puta. O sea, tenía que tirar una volea. Ah, te digo acá. No, pero si la mataba, todavía tenía que tirar. ¡Ojo atrás! Tocó con un jugador. A mí me gusta, no me bloqueo, pero... Pájaro de la cámara, boludo. Estaba feliz, boludo. Era como un nene. Ya cuando vi la carpetita triste, boludo. Y le estaba dañado. Sí. Que te boludea, viste, la cámara. No, ay, perdiste el archivo. Te pone la carita triste. ¡Mati! ¡Apoya, Mati! ¡Mati! Ahí nomás, Juan. Ahí nomás, dale, agarré, Juan. Dale. Perdón, Tommy. Dale, 4, agarrá el Juan, ahí nomás, dale. Vete ahí encima, ahí nomás, Juan, dale. Perdón.
paja Jean que chocó, boludo. ¿Qué pasó? Que chocó Jean. ¿Dónde? Vos no estabas. Acá en la entrada, boludo. ¿Ahora? Sí, onda cuando entró Gabriel, se ve que estaba hace 1000 años, porque se fue hace 1000 años ya. ¿No se fue el primer tiempo de Santa Cruz? Bueno, se ve que todavía está, porque lo filmó acá. Onda, viste, Jean, viste, siempre estaba en el celular. Sí, con razón cuando me mandó un audio estaba con, se escuchaba la baliza del auto. Bueno, y le frenó el de adelante y chocó. El de adelante no se hizo nada, el capó se le... Sí. Así que ahí está hace 1000 años, boludo. Claro. Y ahora yo voy a decir la noticia de que se tildó la cama. Todas malas. Sí. Va fuera. Lleva encima el 14. ¿Cómo traba, no? Sí. No. Joao. Che, Facu, ¿y Atlanta? Tuve un pase que... Atrás, ¿no? Está de tabla, como hace 15 días. Quedan muy pocas, quedan 7 fechas, muy difícil. Ya está acá. ¿Quién está primero? ¿Los sanjuaninos? Ahora, Chicago. Hay uno que llega... Colón, hecho 2 técnicos. Hay uno que está... Fácil, la verdad, sabía que no lo iba a estar. Sí. Y del otro lado está primero San Martín Tucumán. Por no se le lleva... Siempre está primero, en todos los torneos siempre entra el reducido por lo menos. Pero Ese que tiene después como... ascienden equipos palomos, Rivadavia, Barraca, Central Córdoba. Ferro está bien, Ferro levantó un montón. Defe está bien. Yo quisiera ponerle Ferro, esos históricos. Está muy mal de los históricos de Chaca. Chaca está a 2 puntos de descenso. Jodido mal. Y el año pasado peleó el campeonato, quedó segundo. Abajo de Independiente de Rivadavia. Se te desarma el plantel y es otro equipo. Porque en primera podés mantener 10 jugadores. En la B tenés que mantener 3, 4. Y sí, porque se te van. Es muy difícil, y los técnicos también. Acá está igual, está a 5 puntos del reducido, pero tiene 4 equipos arriba, o sea, por diferencia de gol. Este era el partido que teníamos que jugar. Aparte hicieron cada gol, boludo, allá. Muy lindo.
Vuelta, vuelta, parado. Parado, Juan. Nuestra pues. Dale. Vamos, dale, Barricua. Santi. ¿Alguno le va a querer marcar? No, perdí, terminó. No me parece mal, pero no sé si. ¿Qué vas a cenar? Excelente pregunta, no tengo ni puta idea. Capaz me pida. No, pues yo llegué re tarde a mi casa. Yo llegué a las 1. A las 1. No sé, vamos con la sopa y no. Pero esas sopas son de Nor. No, sopa de verdad. Ah, Ay, no tengo ni esa. Vuelve. Como 2 días solo con eso, pero bueno. te voy a decir. Puede zafar, sí. No sé si me la comí. Creo que estaba la comí. No me acuerdo, boludo. Buena. Soy. Buena. Sí, me la comí. Para que aparece Leo. Soy. ¡Dice! Parado. No, eso. Sí. Es que tenés un tonito. Valen prendió de eso, boludo. ¿En serio? Sí, dije, Marce, que hay que fumar porro acá. Durísimo. Yo soy antidroga. Respetá. ¿Escuadrón antidrogas? Escuadrón. ¿Cuál escuadrón? Yo lo mando de frente a todos. Oh, drogadito de mierda. Hace bastante bien. Así en lugares públicos. No, a mí el olor me hace mal, me hace doler la cabeza. Firmo, un porro de mierda, último comprate algo decente. No fumar más, tienen que andar oliendo. Te vas chupando todo el porro. Quedas re loco. Ay, qué boludo.
Sí, dale, dale. Yo no, ay, yo no tengo. ¡Dale, Vini, pajero! ¡Pajero! Mini, así me voy a poner la ramera. Cierre el bar. Amigo, ¿cuánto? Ya termino. ¿Del resultado? Sí. No tengo idea. Estoy en modo filmar, ¿no? Traque. Vamos bien. Mogollón. ¡Buena, Leo! ¡Buena! Estoy, Mati. ¿Qué pasa? Dale. ¡Ojo! Así que estás ahora mismo que vos. Pisando todo aquí. Estaba así. Estaba a agarrarle la pelota lateral. Che, Marce, ¿te ve la copa? Chiquitapia. ¿Esto ya lo tienen que jugar? Sí, ya igual ya tenía que haber llegado hace 20 fechas atrás. ¿Cuál? Lo de Celeste. ¿Qué palo tuyo? No, no te puedo decir ahora, boludo. Encima de esto, ya no. Boludo, ¡Fran, atrás, Fran! Sí, igual, tenela.